Bueno, mis queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a empezar a conectarnos. Ay, ya. Bueno, espero que estén de lo mejor. Dice pilas, hoy con todo, querido Renzo, el G4 presente como los viejos tiempos. Hola Renzo, ¿qué dice mi estimada Viviana? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice mi querido? Es el poder de la mente, te llamé con la mente. ¿Ah? Vamos a ponerle ganas, mis queridos amigos, vamos a ponerle ganas. Muy bien, estaba viendo algo afuera nada más. Bueno, vamos a ponerle ese like, por favor, vamos a ponerle ese like. Vamos a terminar esta semana con todas las ganas, con todo el empeño, con todo el entusiasmo. Vamos a seguir aprendiendo muchas cosas adicionales, cosas que voy aprendiendo yo en el día a día. ¿Qué dice mi querido Cristian? ¿Cómo van las cosas, mi estimado Cristian? Lo que voy aprendiendo con el día a día, lo que voy aprendiendo con la experiencia, con los años, con los días. Llámenlo como quieran, mis queridos amigos, pero aquí estamos para trasladar conocimiento. Vamos a seguir hablando de muchas cosas. Hoy día quiero topar un par de temas que creo que son importantes recordarlos. Vamos a hablar sobre el temor y el miedo, sobre la fe y el amor. ¿Estamos, mi estimado Pablo? Y hoy día también quiero hacer, ¿qué dice mi querido Jonathan? ¿Cómo vamos? Ay, espérense un ratito, espérense un ratito. Hoy día también quiero hacer ese ejercicio, ir analizando sobre cómo estamos manejando las finanzas, cómo estamos manejando las cosas. ¿Qué dice mi querido Jonah? ¿Cómo vas? Mi querido Edwin, ¿cómo te va? ¿Qué es de tu hermosa vida? María, Mariana, ayúdame con ese like. Mi querida Pauli, recuerden que desde el próximo mes vamos a tener las transmisiones solamente lunes, miércoles y viernes, desde octubre. Y desde el mes de noviembre se tomó la decisión de que solo sean lunes y miércoles. Estamos, así es que octubre va a ser lunes, miércoles y viernes. Y desde noviembre va a ser lunes y miércoles. Estamos, pero vamos a hacer otros formatos, vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer otras vainas. Estamos, entonces no se preocupen. Queremos cambiar un poco esto porque esto nació como un tema de pandemia, pero hay que seguir renovando, hay que seguir mejorando las cosas. De todas formas, habrá personas que digan, bueno, pero quiero escuchar, no se hagan lío porque hay demasiado, ¿no es cierto? Hola Renzo, G7 espectacular, Juanpi brillante, en realidad Juan Pablo está en otro nivel, ¿no? Juan Pablo está en otro nivel, está... ¿Qué dice mi querido Matex Francisco? ¿Cómo estás? Mi querido doctor, ¿cómo vas? Juanpi está en otro nivel. Ayer cumplió 32 años, 32 primaveras. Así es que, mis queridos amigos, hoy día vamos a hablar de algunos temas, pero uno de ellos que quiero... ¿Qué dice mi querido Mr. Burrito? ¿Cómo vas? Wilfrido, ¿cómo estás? Rubén, Gatitac, Mireya, ayúdeme con esos like. ¿Cómo estás, mi querido Matex? Mi querida o querido, ya me olvidé. Israel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ruth, Tania se van conectando aquí, Cori se va conectando, Tanil, Francisco, mi querido Francisco, muchas gracias. Gracias, mi querido Francisco, por ese detalle. Sigamos hablando de varios temas, pero verán, mis queridos amigos, hoy día quiero hablar sobre el temor y el miedo. Estamos sobre el temor y el miedo. Hablemos un poco sobre el temor y el miedo. Después vamos a hablar un poquito de innovación y después vamos a terminar hablando con estos temas contables y de finanzas que hemos estado hablando últimamente, porque yo lo que quiero dejarles en ustedes es una serie de dudas y que se vuelvan filósofos de sus vidas, es decir, empiecen a cuestionar absolutamente todo. Yo veo necesario eso. Estamos, ¿qué dice mi querido Paul? Cristian, Juni, Elizabeth, Jenny, todos ustedes ayúdenme con ese like. Mi querido David, ¿cómo vas? Cuéntame cómo te fue con lo que me conversaste. Mi querido David, ¿cómo vas? Hernán, Eduardo, ayúdenme con ese like. Si algún momento nos puedes explicar la metáfora de Caín y Abel, sería excelente. Y hay una explicación metafísica sobre la metáfora de Caín y Abel. Y les voy a explicar la próxima semana. Eso es un hecho. Les voy a explicar la metáfora metafísica de Caín y Abel.
Gracias por compartir sus conocimientos. Aquí estaré para escuchar y aprender todos los sentidos. Buenos días, Renzo. Así es que acuérdense, mis queridos, mi querido Mr. Bay, mi querido Fabo, mi querida Gladys. Desde la próxima semana vamos a tener lunes, miércoles y viernes. Desde el próximo mes. Porque la próxima semana vamos a tener lunes, martes, miércoles. Y de ahí saltamos al viernes. Y desde noviembre vamos a tener lunes y miércoles. Pero vamos a hacer algunas cosas que nos han dicho. Vamos a hacer videos más pequeños. Vamos a hacer pastillas más pequeñas. Vamos a hacer un montón de cosas. Porque creo que tenemos para hacer muchísimas cosas. ¿Estamos? Eso es, mi querido. A ver, amigos, verán. El miedo, mis queridos amigos, el miedo ha sido estructurado por naturaleza en nosotros, ¿sí? El miedo es parte de nosotros, el miedo es parte de nosotros. Y en cambio, el temor se estructura sobre la base del desconocimiento. ¿Estamos? ¿Qué dice mi querido Carlitos? ¿Cómo vas, mi ñaño lindo? ¿Estamos? Entonces, aquí lo que trato de hacer es lo siguiente. ¿Sí? Sí, hay que entender que hay una diferencia entre el miedo y el temor. Hay que entender una diferencia entre el miedo y el temor. Amigos, el temor es fundamentalmente falta de conocimiento. Por lo tanto, el temor es la falta de fe. ¿Estamos? No son contrarios, sino es falta de. ¿Estamos? El contrario al temor, ¿no es cierto? No es la fe, sino es la falta de fe lo que te hace tener temor. Arranquemos por eso primero. Y lo segundo que debemos aprender el día de hoy, o que vamos a recordar porque ya lo hemos visto antes. ¡Hijo de puta! Ya. Lo segundo que debemos entender, mis queridos amigos, es que en cambio el miedo es falta de amor. ¿Ya? El miedo es falta de amor. Así como el temor es falta de fe, el miedo es falta de amor. Esto es maravilloso porque vamos a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? Vámonos por el lado, muchas gracias, vámonos por el lado del emprendimiento. Vámonos por el lado del emprendimiento si les parece, pero no se vayan sin ese like, compartir. Cuando tú haces emprendimiento, lo que tienes es temor a emprender y tienes miedo a fracasar, ¿sí? El temor a emprender tiene básicamente que ver con el hecho de que como desconoces cómo emprender, tienes ese temor. ¿Estamos? En cambio, cuando tienes miedo a fracasar, un saludo gigante a la Argentina, un saludo gigante también ayer a Mérida que me pidieron, a Colombia, un saludo gigante a Perú, a Lima también, a todos los países afuera, a Bolivia también, de Panamá también que se conectan siempre. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Espero que ya te hayan solucionado tu problema, mi querida Elizabeth. Estoy muy pendiente de eso. Entonces, como yo tengo temor a emprender, es porque yo no tengo fe en mí. Y yo no tengo fe en mí porque simplemente no conozco cómo emprender. ¿Se dan cuenta? Por favor, vamos a entenderlo. Estamos, ayúdame con ese like. ¿Estamos? Por lo tanto, la solución al temor a emprender, la solución del temor a emprender es tener fe en ti, ¿Cómo alimento la fe en mí? Es conociendo, estudiando, leyendo, aprendiendo, siguiendo mi instinto, desarrollándome, creciendo. Es la única manera. Entonces, lo que yo hago, qué bueno, mi querida Elizabeth. Entonces, lo que tú tienes que hacer es quitarte el temor a emprender sobre la base de conocer, sobre la base de tener fe en ti. Entonces, como tú no sabes emprender, digamos, tú no sabes cómo emprender, tú no sabes de procesos, tú no sabes de cadena logística, tú no sabes de finanzas, no tienes buena salud o no sabes cómo tener una buena salud, no tienes espiritualidad, no estás conectado con algo superior, no religión, ojo, no
no religión. Como no sabes, como no entiendes el tema del liderazgo, de la actitud, como no entiendes lo que es la planificación, lo que no entiendes las normativas legales, no entiendes la contabilidad, las finanzas, el marketing, la publicidad, las ventas, no entiendes las normativas legales, la negociación. Entonces, como no entiendes todos esos temas, te falta fe en ti. ¿Te das cuenta? Te falta fe en ti, Fabricio. Y al faltarte fe en ti, entonces esa falta de fe hace que tengas temor a emprender. Hace que tengas temor a emprender. Por lo tanto, entonces si lo que me falta es fe, y la fe es conocimiento, lo que tengo es que adquirir conocimiento para incrementar mi fe en mí, de tal manera que con esa fe en mí se anula mi temor. ¿Estamos? Entonces, ustedes lo primero que tienen que ver, lo primero que tienen que saber diferenciar, ¿no es cierto? La fotografía está muy bien, no, pero es que cualquiera. Yo no te puedo decir, Israel querido, si tienes que emprender en fotografía o no, si tienes que emprender en bisutería o no, si tienes que emprender en educación o no. Eso ya lo saben cada uno. Exactamente, mi querido Jorge. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando tú tienes esta sensación, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿esta sensación se resuelve con conocimiento o se resuelve sin conocimiento? Si esa sensación se resuelve con conocimiento, lo primero que hay que entender es que tú tienes temor. ¿Estamos? Y el temor se resuelve con fe y la fe se alimenta con conocimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces dices, yo tengo temor a no estar conectado a algo superior. Yo tengo temor de sentirme solo, de que nadie me empuja, de que nadie me ayuda, de que no puedo entregar mis problemas a alguien superior, a alguien mejor. Por lo tanto, a ti te falta fe en la existencia de un Dios. Y a ti faltarte fe en la existencia de un Dios, lo que tienes que hacer es conocer a Dios. Exactamente, el emprendimiento es innovación y diferenciación, pero con conocimiento previo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes y dices, Renzo, yo le tengo miedo o temor a Dios o a ser espiritual, tú tienes que preguntarte si eso tiene que ver con una falta de fe, de conocimiento o no. Si tú te das cuenta que al conocer a Dios, ¿no es cierto? Esto es, ayúdame a ese like. Vamos a ponerles un ejemplo, ¿ya? Indudablemente, mis queridos amigos, Dios es bueno. ¿Ya? Dios es bueno, pero tú no puedes pretender juzgar a Dios por sus acciones. Es que no. El único que creo que nos puede juzgar a nosotros por nuestras acciones es Dios, más no nosotros juzgarlo a Dios. Me parece una locura. Estamos. Un saludo a mi querido Luis Enrique, mi querido Javier, mi querido Roger. Estamos. Mi querido Damián también por ahí que se va conectado, mi querida Irene. Pero quiero que me digan si me van siguiendo o no me van siguiendo, mi querido Giovanni. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo sé que no, tal vez, jamás, mis queridos amigos, Dios se va a comparar a ti como padre o a ti como madre. No se va a comparar. Dios es mucho más. ¿Estamos? Pero digamos que tú eres papá, ¿no es cierto? Y Marta es mi hija y Edgar es mi hija. Y es mi hijo, ¿no es cierto? Y viene y me dice, papá, regálame un helado. Y yo tengo el dinero para comprarle ese helado, ¿no es cierto? Y yo me considero un padre bondadoso, yo me considero un buen padre, ¿ya? Y me considero un padre bondadoso. Y yo le digo a mi hijo Israel, o le digo a mi hija Paula, y le digo, no te voy a dar helado. ¿Por qué? Porque no te conviene ahora helado. Voy a hacerte sentir escasez. Porque yo como padre sé que si en este momento te hago sentir escasez, tú vas a madurar como persona porque vas a entender que no todo te va a dar, que no todo te van a dar. ¿No es cierto? Tú estás haciendo algo. Pero entonces cuando el hijo mío, Israel me dice, tú eres malo porque no me quieres dar un helado. Tú no eres malo, tú eres un mal papá, tú no sirves para nada. Tú, a mí, como hijo, me estás calificando sobre la base de mi acción, no sobre el hecho mismo, sobre lo que soy. Estás calificándome sobre mi acción, no sobre lo que realmente soy. Porque mi acción para ti puede ser una acción de maldad.
Lo que no te das cuenta es que esa acción lo que busca de alguna manera es llevarte a reflexionar, llevarte a crecer, llevarte a madurar, llevarte a querer, llevarte a amar las cosas que eventualmente, si es que no hubiera tenido esa acción, simplemente no lo hubieras sabido valorar. Si yo te niego el helado en este momento y te doy un helado el siguiente semana, tú vas a aprender a valorar y vas a decir, no es cuestión de hacer así y voy a tener un helado cada que me da la gana. Y cuando tú seas grande vas a entender que la vida no se trata de pedir y se te dará, sino de que hay que hacer un esfuerzo para que se te dé. Por lo tanto, la enseñanza que yo te di sobre la base de lo que tú crees que es malo, no me hace malo a mí. ¿Estamos? De alguna manera yo pretendo seguir siendo un buen padre. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios, guardando las distancias gigantes. Dios está acá, nosotros como padres estamos abajísimo, estamos. Entonces, cuando tú le juzgas a Dios sobre la base de sus acciones y de lo que Él ha decidido, ya, sobre la base de sus acciones y lo que Él ha decidido sobre nosotros, entonces estás haciendo mal, porque lo que estás haciendo es juzgarle sobre un Dios humanizado. Y no estás juzgándole, cosa que no deberías hacer tampoco, juzgarlo sobre una base mucho más real, que es el hecho de a nosotros quiénes somos, mi querido Franny, quiénes somos, mi querido David, mi querida Denise, mi querido Israel, mi querido Cristian, quiénes somos nosotros para juzgar y ponerle una etiqueta a Dios sobre la base de lo que Él decide como Dios en sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que cuando tú no conoces estas partes de Dios, de este Dios maravilloso que a todos nos gobierna, que a todos nos ha creado, cuando no conoces eso, entonces no tienes fe en Él. Por lo tanto, como no tienes fe en Él, tu temor con respecto a la espiritualidad del mundo es terrible. Entonces pasas temeroso todo el tiempo. Pasas temeroso todo el tiempo porque no tienes fe y no conoces a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es en donde tú tienes que darte cuenta en dónde cambian las cosas. Ahí es en donde tú te das cuenta. Entonces, cuando tu mamá te dice que tienes que irte a dormir temprano a ti, ¿no es cierto? Cuando tu mamá te dice tienes que irte a dormir temprano, no le puedes decir a tu mamá si es buena o mala porque te manda a dormir temprano. Tu mamá es buena porque te ama. Y porque te ama te manda a dormir temprano. Porque si no te amase, no te mandaría a dormir temprano. Como a mí me choca que me mande a dormir temprano, entonces para mí mi mamá es mala. Y no es así. Entonces, juzgar a Dios sobre la base de lo que Él hace es una locura. No tiene sentido. Ayúdame con ese like. Juzgar a nuestros padres o juzgar a nuestro papá por errores que él comete porque somos humanos es un error. Pero juzgarle a Dios pretendiendo que el Dios que nosotros amamos es igual a nuestros padres es una locura porque es humanizarle, no tiene sentido. ¿No es cierto? Lo que Dios ha permitido porque somos nosotros los que generamos el caos, mi querido Francisco. Totalmente de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Entonces esta es una analogía maravillosa porque cuando a ti tu hijo te dice eres malo porque no me diste un helado, o eres malo porque me mandaste a dormir temprano, o eres mala porque no me das estos caprichos, el hecho es que tu mamá y tu papá no son malos. El hecho es de que son buenos papás, pero sus acciones parecería que no denotan que son buenos papás porque tú le calificas a tus papás sobre lo que tú crees que es bueno, pero ellos están haciendo acciones buenas para ti, ¿no es cierto? Son acciones buenas para ti en función de lo que ellos creen que es bueno para ti. Entonces eso es lo que tienes que ver, eso es lo que hay que ver. Entonces la gente se enoja con Dios porque dice, Renzo, si es que tú crees, si Dios existe, dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Primero hay tanta maldad en el mundo no porque Dios lo decidió, sino porque nosotros los seres humanos en función del libre albedrío hemos decidido ser malvados. Eso es número uno. Y número dos,
Dios así lo concibió para que cuando alguien sea bueno, tú puedas apreciar la bondad de ese tipo bueno. Cuando algo avanza, tú solo puedes amar la claridad, tú solo puedes amar la bondad, tú solo puedes amar lo bueno cuando existe la contraparte, porque si no existiese la contraparte, simplemente no lo podrías amar. Si es que todo fuese como tú quieres, cero enfermedad, todo sea riqueza, todo sea bondad, todo sea amar, capaz que Dios no existiría, porque entonces ¿para qué necesitas Dios? ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos, hijo de puta, ponerle ganas. Ahí me está viendo un amigo al que yo quiero mucho, ahí está, que hacemos siempre bicicleta. Entonces, ¿se dan cuenta, mis queridos amigos? Yo juzgo a mis padres sobre la base de lo que yo creo que es correcto para mí, pero no juzgo a mis padres sobre la base de lo que realmente creo que ellos saben que es correcto para mí. Es totalmente diferente. Es total y absolutamente diferente. Ayúdame con ese like. Cuando entiendes eso, entonces te das cuenta, mi querida Marta, mi querido Lenny, mi querida Marcia, mi querido Oscar, cuando tú entiendes eso, entonces tú te das cuenta y dices, mi querido José, ayer qué bestia, lo que es el poder de la telepatía. Yo le llamé con el pensamiento a José y nadie me lo cree. Nadie me lo cree. Entonces cuando tú entiendes esto, maravilloso, entonces empiezas a conocer a Dios, empiezas a conocer su poder, empiezas a conocer su bondad, empiezas a conocer su generosidad y te apegas a Él. Y como te apegas a Él, tienes fe en Él, tienes esperanza, tienes fe. Y como entregas esa fe a Él, un Marcos 17 medio uso, alguien por ahí. Manuel necesita un Marco 17 medio uso ahí. Si alguien tiene bicicletas aquí en Instagram, por favor, mi querido Manuelito, ya vamos a ver si lo logramos. Entonces, como ya conoces su poder, conoces su bondad, conoces cómo Él actúa, empiezas a tener fe en Dios. Y cuando empiezas a tener fe en Dios, el temor en tu vida se empieza a acabar. Se empieza a acabar, ya no tienes ese temor de que un Dios castigador, ese temor de si tendré o no tendré esa espiritualidad, si estoy o no estoy conectado con algo. Entonces, es gracias a ese conocimiento adquirido que tú logras fe y el temor va a hacer. Entonces, si tú le tienes temor a tus papás, ¿por qué miedo no le tienes a tu papá? O sea, el sentimiento de miedo con respecto a los papás no existe, porque el miedo es natural. El miedo es natural. El miedo es absolutamente natural. Cuando tú te das cuenta de esas cosas, te das cuenta. Cuando tú te das cuenta de eso, entonces no tienes miedo a tus papás, lo que tienes es temor a tus papás. Tienes temor a tus papás. Pero ¿sabes por qué le tienes temor a tus papás? Porque no les conoces. Por lo tanto, cuando no conoces a tus papás, no tienes fe en ellos, pero entonces empieza a conocerles. Y entonces, ¿cuál es la recomendación? Empiecen a reflexionar y digo, ¿por qué hace esto mi mamá? ¿Por qué mi mamá me manda a dormir temprano? ¿Por qué mi mamá me dice que no juegue tantos juegos? ¿Por qué mi mamá me dice que tengo que hacer mis tareas? ¿Por qué mi mamá me molesta tanto? ¿Por qué mi mamá me presiona tanto? Exactamente, esa es la fe, mi querido Álvaro. Y como tú después ya te das cuenta y tú dices, esto hace mi mamá porque me ama. Esto hace mi papá porque me ama. Ahora entiendo. Porque él me ama y porque mi papá me ama y porque mi mamá me ama, es que me hace dormir temprano. Es que me exigen las tareas. Es que me pide que me dedique también a leer y no solamente a jugar. Es que me pide que me una más a mi familia. Porque me ama. Entonces, como tú te das cuenta que hay amor de parte de tu mamá, tú ya le conoces a tu mamá, le conoces a tu papá, y entonces dejas de tener temor en él y más bien tienes fe en que lo que ellos están haciendo por ti es lo correcto, porque te aman. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. En lugar de pelearte con Dios todos los días, que por qué me haces esto, que por qué hay cáncer, que por qué me quitas esto, por qué esto, dices... Ahora entiendo que todo lo que está pasando y todo lo que es y todo lo que funciona de esta manera simplemente tiene que ver con el hecho de que
es por el amor que Él me tiene y por la existencia y la fe que tengo en Él, a pesar de que no le veo. ¿Estamos? Ayúdame que se like, compartir. ¿Estamos? Ahora, eso es el temor, ¿no es cierto? Entonces, el temor, mi querida Paula, mi querido Lenin, mi querida Andrea, mi querida Pauli, el temor es la falta de fe, y la fe se llena con conocimiento. Ahora, el miedo es natural en el ser humano. Es diferente que el temor, porque el temor te lo han puesto. En cambio, el miedo es natural del ser humano. Tienes miedo a fracasar, tienes miedo a morir, tienes miedo a envejecer, tienes miedo a enfermarte, tienes miedo a que no te amen. ¿Te das cuenta? Tienes miedo a que no te amen. Entonces, los miedos son normalmente naturales. Los miedos son naturales. No tienen que ver los temores tienen que ver, por ejemplo, con la espiritualidad, los temores tienen que ver con la sociedad, los temores tienen que ver con la familia, los temores tienen que ver con lo material y los temores tienen que ver con lo personal. En cambio, los miedos son naturales. Los miedos tienen que ver con el hecho del miedo a morir, el miedo a no ser amado, el miedo a ser rechazado, el miedo a enfermarte, el miedo a fracasar, el miedo a caerte. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que saber distinguir entre el miedo y el temor. Ahora, ¿cómo manejas el miedo? ¿Cómo logras dominar el miedo? Lo logras dominar en función del amor. Logras dominar en función del amor. Es decir, cuando tu vida gira alrededor del odio, siempre vas a vivir con miedo. Siempre vas a vivir con miedo. Ayúdame con ese like. Pero cuando tu vida, hola amigo, los miedos y los temores vienen en situaciones diferentes. Pero en cambio, cuando tú vives con amor, vives en amor, los miedos se disminuyen, se diluyen, porque tu vida no gira alrededor del miedo, sino tu vida gira alrededor del amor. Gira alrededor del amor. Mire, muchos de ustedes dirán, Renzo, pero por ejemplo, no es cierto, una demostración de amor que yo creo que tengo para con el mundo es entregarle todo mi conocimiento. Entregarle, yo no me quedo callado con nada. ¿No es cierto? Dejar a Dios ser Dios. Me encanta eso, mi querido Francisco. Dejar a Dios ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando, mis queridos amigos? Si tú vives en función de los miedos, vas a pasar siempre así, con miedo, pero si vives en función del amor, vas a estar libre de miedo. Entonces, yo creo que una demostración de amor, a lo mejor estoy equivocado, acuérdense. No, lo contrario al amor, mi querida Viviana, es el miedo. Y lo contrario al temor a la fe es el temor. ¿Estamos? Bueno, pero esa es mi percepción. Ojo, esa es mi percepción. ¿Estamos? Pero, si ustedes me dirán, Renzo, pero tú entregas todos los conocimientos que sabes. Todo en estas charlas. Si tú entregas todo, te va a ir mal, porque entonces, ¿quién va a consumir tus cursos? Porque ya nos estás dando todo. Entonces, ese debería ser un miedo para mí. Decir, claro, o sea, corro el riesgo de que nadie se vaya a inscribir, ¿no es cierto? Yo tengo miedo a volver a ser borracho. En realidad tienes temor a volver a ser borracho, porque si tú conoces lo que es ser borracho, ya no vas a querer ser borracho y vas a tener fe en no volver a ser borracho. ¿Te das cuenta? Entonces, como yo siento que entrego todo con amor, vivo sin miedo. Y lo chistoso de todo esto, mis queridos amigos, es que en lugar de que la gente deje de inscribirse en mis programas, se inscriben más en mis programas, pese a que, les digo honestamente, creo que si siguiesen estas charlas todos los días, tal vez no necesitarían seguir el programa de formación de emprendedores. Pero el programa de formación de emprendedores tiene mucho más amor que entregar, no solo a través de Renzo Aguirre, sino a través de Juan Pablo, de Karen, de David, de Manuel, de Jimmy,
¿Se dan cuenta? Díganme los que han seguido los programas de formación de emprendedores o cualquiera de los programas en ELA, díganme si no solamente se trata de lo que yo puedo entregar en términos de amor, sino lo que reciben del resto de instructores y de la escuela y su filosofía. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú haces las cosas con amor, el miedo se acaba. Estamos, incluso, miren, tú no tienes miedo a caerte en una bicicleta. Tú tienes temor a caerte de una bicicleta. ¿Por qué tienes temor a caerte de una bicicleta? Porque no conoces cómo montar una bicicleta. Pero conforme montas bicicleta, aprendes más y 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 más. Entonces el temor se va disminuyendo. Entonces tú no tienes temor, tú no tienes miedo a hacer bicicleta, tú tienes temor a hacer bicicleta. Pero mientras más bicicleta hagas y más le escuches a tu instructor y más confíes en ti sobre la base de esa fe que estás creando por el conocimiento de saber manejar bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, lo que termina pasando es que dejaste de tener temor a hacer bicicleta y te montas en la bicicleta y vas a lograrlo. Y lo vas a lograr y te vas a subir en la bicicleta y vas a hacer unas cuestotas y te vas a subir en las bicicletas vas a aprender a frenar súper bien. Y cuando veas carritos vas a poder esquivar los carros y cuando veas otra gente. Entonces es el temor que tú lo vas a disminuir sobre la base de la fe que tengas en función del conocimiento que adquieres de manejar bicicleta con la experiencia. En cambio, el miedo a la muerte, ¿cómo se logra vencer? ¿Ya? ¿Cómo se logra vencer el miedo a la muerte? No, es que sí necesitas instructor para bicicleta, porque si eres un niño que tienes 8 años, 9 años, 10 años, 11 años y nunca has manejado bicicleta, sí necesitas ese instructor. Sí necesitas, entonces no pasa nada. Estamos. Pero cuando tú tienes miedo a la muerte, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú vives sin amor. No tienes amor. Entonces, la muerte es natural, la muerte es parte de un proceso, la muerte es parte de la vida, ¿no es cierto? Y al ser parte de la vida, tú tienes dos opciones. ¿Vives siempre con miedo a morir? ¿O decides vivir con amor y en función de esa vida con amor de entregar al resto y entregar todo eso? Entonces tú terminas cambiando y vives en función del amor. Tú decides. Entonces eso es lo maravilloso. Y por eso yo creo, mucha gente puede decir, Renzo, a la final temor y miedo es lo mismo. No pasa nada. Si tú crees que temor y miedo es lo mismo, no pasa nada. Pero yo creo que si sabes diferenciar entre miedo y temor, puedes identificar cuál es la solución. Cuando tienes miedo, metes más amor. Cuando tienes temor, metes más fe. Cuando tienes miedo, le metes amor a todo lo que haces. Cuando tienes temor, le metes más fe. Pero ¿cómo meto más fe? Aprendiendo más, conociendo más. Entonces, mi querido Diego, mi querida Samira, mi querida Pame, mi querida Gaby, mi querida Carito, creo que esa es la manera en la que podemos vencer todos estos miedos. Creo que esto es la manera en la que podemos cambiar estas cosas. Hay uno que dice like. Pero la vida te va a ayudar a madurar. Ahorita tal vez eres niño, ahorita tal vez eres joven y no entiendes muchas cosas que pasan en tu vida y tienes confusiones y dices, pero es que no entiendo estas cosas y me desespero y no entiendo por qué me molesta y me quiero pegar contra las cosas y quiero pegar de golpes a las cosas y quiero... Bueno, dale, puede ser que eso no sea tan natural. Pero si tú entiendes estas cosas tan chiquitas como entender que vives en un proceso de amor, que tu mamá te ama, que tu papá te ama, que tú estás entregando amor, respeto a las personas, entonces las cosas van a ser diferentes. Porque vencer el miedo te hace lograr lo que quieras. Pero Marcela, me encanta lo que acabas de decir. Vencer al miedo te hace lograr lo que quieras. El tema es cómo vences el miedo. Y el miedo se vence con amor. Con amor. Así como el temor se vence con fe, el miedo se vence con amor. Entonces ustedes tienen que poner y decir acá le tengo que poner fe o le tengo que poner amor. O capaz, en adelante empiezo a ponerle fe y amor a todo. Le pongo fe en lo que hago y le pongo amor a lo que hago. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí empiezan a cambiar las cosas. Estuve leyendo algo que me encantó y que les quiero hacer caer en cuenta hoy día. Y decía, amor y conocimiento, exactamente, amor y fe.
Él es otro nivel, así que hay que dejar los miedos de lado. Qué bueno, muchas gracias por tus palabras. El miedo se vence inscribiéndose en el... No, el temor se vence inscribiéndose en él. El amor, el miedo se vence amando. Ya, se vence amando, solo amando. Miren, ¿qué es amor, amigos? Verán, escúchenme. Es cooperación. Amar es cooperar. Tú estás cooperando con el resto, estás cooperando con tu mamá, estás cooperando con tu papá, estás cooperando con tus jefes, estás cooperando con tu comunidad, estás cooperando con tus compañeros, estás cooperando. Amar es cooperar. Miedo, en cambio, es competencia. Si tú estás compitiendo con tu esposa, tú estás compitiendo con tu marido, tú estás compitiendo con tu hermana, tú estás compitiendo con tu mamá, estás compitiendo con tu papá. Entonces, si tú vives en una constante competencia, no vives en amor, vives en miedo. ¿Ya? Vives en miedo. Si estás en una constante competencia. Amor es feedback, es retroalimentación. ¿Ya? El amor es retroalimentación. Entonces, mira, te quiero dar retroalimentación. Creo que esto podrías mejorar, me parece que vi esto, podrías hacer esto mejor. Es cuando tu papá te dice, mijo, creo que podrías mejorar esto, o mi hija o tu mamá te dice, mi amor, creo que podrías cambiar esto, o tú le dices, oye mami, ¿y qué te parece si puedes hacer mejor esto? ¿Ya? En cambio, el miedo es crítica. Es que mamá, tú no me entiendes, mamá, tú eres una tonta, mamá, tú eres una mala persona, mamá, tú no me quieres, mamá o papá, tú eres un estúpido, papá, tú eres lo peor, o jefe, eres un mal tipo, o Renzo, no eres un hablador, eres un idiota, eres un... ¿Se dan cuenta? Es crítica, eso es miedo porque yo vivo en miedo. En cambio, cuando yo le digo, mamá, eres una gran mamá, ¿ya? Pero creo que tal vez deberías confiar más en mí, porque no te voy a fallar. Claro, es miedo, porque es miedo o temor, tienes que ver, porque me parece que no tienes una confianza muy grande con tus papás porque tú lo has hecho. Estamos, el temor se vence intentándolo, ¿ya? Entonces, cuando tú le dices, por ejemplo, le dices, mamá, yo te amo, ¿ya? Pero me parece, mami, que me estás presionando mucho en esto. Deberías confiar en mí y dejarme hacer esto. Ya, eso es feedback, ¿no es cierto? O mamá, mira, la próxima que me vayas a comprar tal cosa, ¿qué te parece si mejor nos medimos, ¿no es cierto? Nos medimos y ya no compras de gana esa cosa. Ah, bueno. Pero criticar sería, ahí está mamá, yo te dije, todo haces mal mamá, o todo haces mal papá, o jefe, tú haces mal esto, ¿no es cierto? O Renzo, vos y tu camisa feísima que estás puesto, o Renzo, vos y tus relojes que no me gustan ninguno. Eso es crítica. Feedback es, Renzo, están bonitos tus relojes, pero me parece que no te queda con ese cosa. Ya, eso es feedback. Estamos. En el amor fluye. Entonces, a mí, yo digo, si yo siento que estoy haciendo un sacrificio todos los días dando estas charlas de 1 hora, entonces vivo alrededor del miedo. Pero si a mí me fluye estas charlas todos los días, vivo alrededor del amor. Entonces, ustedes se preguntarán y dirán, oye Renzo, en el amor es necesaria la humildad. Sí, Francisco, maravilloso lo que acabas de decir. Entonces, cuando a ti te fluye, cuando dejas que fluya, que camine, que siga, cuando tú fluyes con el universo, cuando tú fluyes con tu familia, con tu papá, con tu mamá, cuando fluyes con tus amigos, tú vives en amor, en armonía. Pero cuando a ti te significa un sacrificio las cosas, o sea, para mí, voy a poner un ejemplo, es un sacrificio dar estas charlas a mediodía, entonces en realidad yo vivo del miedo. Pero si a mí me fluye dar estas charlas todos los días, vivo alrededor del amor. En el amor hay admiración. Yo admiro a mi jefe. Yo admiro a mi pueblo. Yo admiro a la gente. Yo admiro a mi madre. Yo admiro a mi profesora. Yo admiro a mi papá. Yo admiro a mi amigo. En el amor hay admiración. ¿Ya? En el amor hay admiración. En cambio, en el miedo hay envidia. En el miedo hay envidia. No lo dices, ¿no es cierto? Pero en el fondo le envidias a él que está logrando resultados. En el fondo le envidias a él porque maneja un Mercedes-Benz. En el fondo le envidias a él porque está enamorado de una mujer maravillosa
o una mujer maravillosa está enamorada de ti y entonces te envidia. No admiras, no dices, ay, mira, qué bonito, ¿no? Qué bonito ver que él tiene una mujer quien le ama. Qué lindo, admiro eso, ¿no? Dices, es que por la plata está esta man. Ya, es que de ley está por la plata, es que ¿cómo va a estar por amor? Mírale el cachivache que es, la cosa defeciosa que es, vos crees que va a estar por amor. Eso es envidia. En cambio, admiración es, oye, debe tener algo este hombre, debe tener algo esta mujer para que esté enamorada de él. Qué lindo. Amor es, qué lindo ver ese amor que le tiene la mamá a él y ese amor que los niños le tienen a su mamá. Qué lindo. En cambio, envidia es, no, eso, es que va a ser amor esa mamá tan fea que tiene esos hijos tan feos. Ojalá les vaya mal. Estamos de acuerdo. Ayúdenme con ese like. En el amor hay excelencia. ¿Qué significa excelencia? Significa que lo que estamos haciendo es excelente, es hermoso, es maravilloso. Acepto las cosas como están. Me acepto con defectos, me acepto con virtudes, me acepto con esta nariz grandota, me acepto con estos ojos medios caídos, me acepto con este carácter, me acepto. Eso es excelencia. Digo, oye, mira, fuera de todos los problemas y todos los líos que esta persona tiene, hay excelencia en él. Yo siento que hay excelencia. No voy más allá. Es que qué guapa que es, qué bonita que está. Pero con esa, si tuviese otra nariz, sería más bonita. No, ahí tú quieres perfección. Y la perfección es miedo. En cambio, la excelencia es amor. La excelencia. Yo amo tal cual eres. Lo que eres es excelente, Diego. Lo que eres es excelente, David. Francisco, lo mismo mi querida Silvia, mi querido Edgar. Son excelentes lo que eres. En cambio, en el otro caso, así te digo, es que tienes que sacar ese 10. Tienes que sacar ese 8. ¿Ya? Tienes que sacar ese 20. Porque tú tienes que ser perfecto. Pero no te conformas con el 8 o el 7 esforzado de tu hijo. Y entonces ahí estás siendo injusto con tu hijo. Ahora, diferente es que tu hijo sea irresponsable, ¿no es cierto? Y no hace los deberes, no estudia, no lee, no hace nada. Y entonces ahí sí tienes derecho a exigirle más. Pero si él está haciendo el esfuerzo y está poniéndole ganas y es respetuoso y todo eso, entonces, oye, qué bueno, te felicito con lo que estás logrando porque eres excelente en lo que estás haciendo ahorita en este momento, pero no llego a la perfección, no busco... Es que, entonces a mí me pasaba, amigos míos, a mí me pasaba que yo le pegaba 19. Está muy bien el 19, pero un 20 tenía que ser. Entonces yo decía, pero no les conforma nada. Entonces, sacaba, era su brigadier en el colegio, no en el militar, que era una pepa, había una pepa, 2 pepas, 3 pepas. 3 pepas solo era uno, que era el perfecto. Entonces, está muy bien. Y hay algo más. Sí, pero es la excelencia, no la perfección. La excelencia, no la perfección. Acá dice hacer las cosas con excelencia y no mediocremente. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas gracias, mi querido Giovanni. Entonces, ¿te das cuenta la diferencia? En el amor hay flexibilidad. Hay flexibilidad. En el amor hay flexibilidad. Entendemos de que las cosas pueden cambiar, que los planes pueden cambiar, que las cosas pueden cambiar. Entonces yo mañana tenía unos planes y de repente con la persona que tenía esos planes decidió cambiar los planes, pero como yo vivo en amor, listo, no pasa nada. Bueno, abrazos. Un Ranger de Texas, exactamente. Habrá esas cosas y bueno, no me complico. Ayúdame con ese ¿Qué tal eras en el cole? Bueno, yo creo que era, en la medida, si vamos a lo mismo, yo creo que era excelente, en la medida de mis capacidades. Pero indudablemente capaz por ahí mis papás querían la perfección. Entonces, pero ¿qué eres ya su brigadier? Brigadier debería ser. Y seguramente que si era brigadier me hubieran dicho, brigadier mayor tenías que ser. Pero eso no está bien, eso tampoco te ayuda en nada, ¿no es cierto? Y en cambio, el amor, amigos, es paz interior. Es paz interior, es tranquilidad, es paz interior, vives conectado, vives en armonía, vives tranquilo, vives feliz. Eso es un reto muy grande, la paz interior es muy complicada, pero
Pero si tú te enfocas a querer, lo puedes lograr. En cambio, Israel, para mí mediocre es una persona que no hace el intento de lograr algo mejor, sino se conforma con lo que tiene. Entonces, como dice acá Francisco, que me encantó, creo que es mediocre, excelente, perfecto. Mediocre, excelente, perfecto. O malo, mediocre, excelente, perfecto. Y creo que nosotros debemos buscar la excelencia, pero no la perfección, porque creo que la perfección solo es de Dios. ¿Ya? La perfección solo es de Dios. En cambio, creo que la excelencia es humana. La excelencia es humana. Y la excelencia, si queremos ir por un concepto, es la no mediocridad. ¿No es cierto? ¿Ya? Exactamente. De acuerdo, Cristina, de acuerdo. Pero cuando tú quieres las cosas perfectas, vives en miedo. Cuando tú quieres las cosas excelentes, vives en amor. ¿Te das cuenta de la diferencia? Me parece que la excelencia es alcanzable. La perfección no, porque creo que la perfección es solo de Dios. ¿No es cierto? Y entonces, por último, en el mundo del amor, vives con paz interior. Tienes paz interior, tienes tranquilidad. Cuando ves los ojos de un tipo en un video, dices, este hombre tiene paz, esta mujer tiene paz, esta mujer está bien. En cambio, cuando la persona vive, Israel, cuando la persona vive en violencia, se le nota la ira, se le nota el enojo, se le nota la molestia, se le nota un montón de cosas. Hice el curso, tengo la licencia, pero aún así no me atrevo, sigo con ese temor. Es temor, ¿vale? Eso no es miedo, eso es temor. Porque cuando llegues a tener fe en ti, vas a matar ese temor. ¿Ya? Entonces, tú vas a tener, es una persona mala, una persona mediocre, una persona excelente y perfecto. No existe la perfección, no existe la perfección, no existe. Es que tú puedes perseguir la perfección, pero nunca la vas a alcanzar. Puedes perseguir la excelencia y eventualmente sí la vas a alcanzar. ¿Estamos? Entonces, el golpe avisa, mi querido Cristian. Ayude con ese like. Me ha dado gusto verles hoy día a los del G4, a José, a Cristian. Me ha dado gusto verles que se vuelven a conectar a los tiempos. Ayúdenme con ese like, compartir. Por lo tanto, la pregunta que yo te hago a ti, a todos ustedes que me están viendo y a todos mis amigos a los que quiero tanto, a mis amiguitos que quiero tanto y a mis amigos que quiero tanto, yo les pregunto a ustedes es, ¿en qué viven ustedes? ¿Viven en miedo o viven en amor? ¿Viven con temor o viven con fe? ¿Cómo viven ustedes? Si ustedes logran vivir en función del amor y logran vivir en función de la fe, el mundo se vuelve maravilloso porque los temores se anulan y los miedos se anulan. Van a existir, los temores van a existir, los miedos van a existir, pero como yo vivo en armonía con la fe y en armonía con el amor, los miedos casi no les paro bola, porque ahí están siguiéndome ese primo feo que siempre me sigo. ¿No es cierto? Ese primo feo, todos tenemos un primo feo que siempre está ahí, ¿no es cierto? Que siempre están ahí. Entonces, si tú vives, mi querido Manuel, mi querido Esteban, mi querido Gary, mi querido Giovanni, mi querida Irene, si tú vives en temor y vives en miedo, por eso no vives en paz, no vives tranquilo, vives horrible, tu vida es fea, no te gusta, por eso dices, esto no me gusta. Por lo tanto, tienes que empezar a vivir en fe. Y el fe se logra, la fe se logra, mis queridos amigos, adquiriendo conocimiento sobre Dios, conocimiento sobre emprendimiento, conocimiento sobre mí, conocimiento. Y en cambio, el amor se logra, les vuelvo a repetir, el amor se logra con cooperación, con retroalimentación, con fluidez, con admiración, con excelencia, con flexibilidad, con paz interior. Así se logra el amor. ¿Se dan cuenta? No les voy a decir el nombre del libro, porque ya les dije, Renzo, tengo 19 años, sé que en un futuro vamos a ser socios, me enseñas mucho, este es el valor agregado. Qué encantado, Jorge. Fíjese, este hombre ya está declarando, me encanta que sea así la gente. Y lo más seguro es que sí lo terminamos siendo, mi querido Jorge. Entonces, eso es en donde termina cambiando. ¿Estamos? Ahí es en donde cambia. Y la pregunta que yo te vuelvo a hacer es, ¿vives en temor y miedo o quieres vivir en amor y fe? Decide tú. Decide tú. Esta es una decisión.
Esta es una decisión. Esto no es un tema de Dios. Esto no es que Dios me está haciendo vivir en temor y miedo. No, 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 no. Tú decides vivir en temor o miedo, o tú decides vivir y dar un paso y vivir en fe y amor. Tú decides. Por eso es que yo permanentemente digo, si te quejas, cambia. Si te quejas, cambia. Es que, Renzo, a mí no me gusta esto. Cambia. Renzo, es que yo no siento que me están las cosas saliendo como yo quisiera. Cambia. Es que, Renzo, tengo muchos conflictos con mi familia. Cambia. ¿No es cierto? Cambia. Pero Renzo, es que mi familia es terrible. Entonces cambia. Salte de la casa. Porque tu familia es tóxica. Pero si tu familia es maravillosa y tu mamá es una hermosa y tu hermana es una hermosa y tú y tu hermano es un hermoso y tu papá es un hermoso y tú, como ella o como él, eres terrible, quien tiene que cambiar eres tú. Claro, tienes que cambiar tú, pues. Entonces, si te quejas, cambia. Pero, escúchenme. Si no vas a cambiar, deja de quejarte. Deja de quejarte. Porque el problema de los seres humanos es que nos pasamos quejando, pero no hacemos nada por cambiar. Pero ya que no vas a hacer nada por cambiar, ¿no es más inteligente dejar de quejarte y aceptar esa realidad y vivir con esa realidad siempre? Les pregunto. Estas cosas son hermosas, estas cosas son maravillosas, porque ojalá desde chiquitos, ojalá nos enseñaran todo esto desde pequeños. Ojalá nos hicieran caer en cuenta. Hoy día yo conversaba con alguien que debe estar conectado ahorita acá con su mamá. Ayúdeme con ese like. Así es, mi querido Francisco. Cambia tú primero y después te manda el cambio a los demás. Entonces, yo conversaba con ese alguien, ¿no? Y decía, y no voy a dar nombres ni mucho menos, decía, mi papá era bien tacaño, bien terrible, nunca nos dio nada, nos daba con las justas, ¿ya? Y luego después mi papá era de tal o cual forma, ya, perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora? Dice, lo que voy a hacer ahora es ganar un montón de plata y darles todo a mis hijos. O sea, lo que a mí me faltó, les voy a dar todo a mis hijos. Porque como mi papá era tacaño, mi papá era terrible, mi papá no nos daba nada, entonces nosotros teníamos carencias. Y yo no quiero que mis hijos tengan esas carencias. Así lo que he decidido es, voy a tener todo el dinero del mundo y les voy a dar todo a mis hijos. ¿Ya? Pero ¿saben qué termina pasando? Que si tú le das a tus hijos todo, les vuelves holgazanes, les vuelves vagos, les vuelves cómodos, les vuelves dejados. O sea, la consecuencia de lo que hizo tu padre contigo, la van a terminar pagando no solo tú, sino la va a terminar pagando tus hijos. Porque tú, creyendo que la forma en la que vas a suplir la carencia de tu padre es siendo distinto a tu padre, les vas a terminar cagando la vida a tus hijos, les vas a terminar dañando la vida a tus hijos. Por lo tanto, la solución no es darle todo lo que no te dio tus papás. La solución es perdonar a tu papá. Esa es la solución. La solución no es voy a darles todo a mis hijos. ¿Quieres esto? Toma. 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 Te doy todo, porque mi papá no me daba nada. Esa no es la solución. La solución es perdonar. La solución es amar. ¿Ya? Tienes que cambiar, tienes que huir de ahí. ¿Ya? Entonces, ya, pero el perdón solo se logra con conciencia, el perdón solo se logra con amor. Perdonar es muy difícil, es difícil. Miren, perdonar es un acto de mucha madurez. Tal vez te cueste, a mí todavía me cuesta perdonar algunas cosas. A mí todavía me cuesta perdonar a alguien, me cuesta. Pero cuando tú tienes conciencia de la necesidad que tienes de perdonar, porque solo perdonando vas a poder avanzar. Entonces tú toma conciencia y di, a ver, tú dices, si yo no perdono, voy a seguir enfermo, voy a seguir con estrés, voy a seguir... Qué bueno, mi querida Gaby. Si yo no perdono a mi papá, si yo no perdono a mi abuelo, si yo no perdono a mi ex marido, si yo no perdono a mi hijo, lo que sea, yo voy a seguir viviendo en este conflicto interno de todos los días, ¿ya?
yo voy a seguir atado a un pasado que no me gusta. Voy a seguir haciendo las cosas en función de esa ira que tengo con respecto a esa persona. Entonces tú tomas conciencia. Y como tomas conciencia dices, no, yo no quiero eso. Yo no quiero seguir atado a un pasado y que determine mi futuro. Yo no quiero seguir enfermo porque cada que me acuerdo de esas cosas a mí me hace mucho daño. Yo no quiero vivir fuera de la armonía de este universo, y el universo dice que tengo que aprender a perdonar. Y yo quiero vivir ni en temor ni en miedo, yo quiero vivir en fe y en amor. La falta de perdón no es ni fe ni amor, el perdón es fe y amor. Por lo tanto, conscientemente tengo que perdonar. Por lo tanto, yo termino perdonando y terminas perdonando. Y entonces cuando perdonas realmente, la vida fluye. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ya perdonas a tu papá porque era tacaño o porque se portaba de tal o cual forma, las consecuencias de esas... Ayúdame con ese like. Las consecuencias, amigos míos, de ese perdonar la van a pagar tus hijos. Porque ahora ya no les vas a dar todo, sino que ahora, como ya perdonaste a tu papá lo tacaño que era y que no te daba nada, ahora vas a saber administrar bien los recursos para que tus hijos no se vuelvan ni avaros, pero tampoco cómodos y vagos. Y les vas a enseñar a vivir ausencia, escasez. Les vas a enseñar a vivir a veces tristezas porque no pueden tener tal o cual cosa. Y les van a enseñar a ser frugales. Es decir, oye, mijo, ¿por qué necesitas esto si aún tienes esto? ¿Por qué necesitas esto si hay niños que todavía ni siquiera saben que existe lo que tú tienes? ¿Por qué necesitas esto si tú ya tienes 2 de estos? ¿Por qué necesitas ahora esto tan grande cuando solo deberías tener esto? Porque está basado en mis realidades. Mi realidad es que, mi hijo, yo no te puedo dar todo lo que tú quieras ahorita porque hay otra realidad. La realidad es que estoy divorciada de tu papá, o la realidad está que es que se me bajó el sueldo, o la realidad es que he perdido clientes. Entonces, como tú les crías a tus hijos en función de esa comprensión y en función de eso, mi querido Pola, mi querida Jan, mi querido Lau, entonces como tú les crías en función de eso, ellos van a decir, oye mamá, te bajaron el sueldo, sí, no te preocupes, no es necesario que me compres estas cosas, mamá, más bien hemos decidido que vamos a dejar de gastar tanto en esto y más bien ahorres en esto, mamá, pero eso es comunicación también. Entonces necesitas tener una comunicación tan fuerte con tus hijos de tal manera que te permita de alguna manera trasladar. Entonces ya no tienes el temor, porque imagínate que el temor es que no les quiero decir a mis hijos que me han bajado el sueldo porque se van a poner tristes, y eso es una locura, eso es falta de comunicación. Lo que tienes que hacer es decir, tengo tanta comunicación con mis hijos y está... tengo... Ayúdense, like. Tengo tanta comunicación con mis hijos, tengo tan buen aprendizaje, tan buena relación con ellos, que no me cuesta nada decirles, mijos, vengan un rato, por favor, siéntense, quiero contarles algo. ¿Qué mamá o qué papá? Lo que pasa es que mijos les tengo que contar que me bajaron el sueldo. O mijos les tengo que contar que me han bajado las ventas y por lo tanto me toca bajarme el sueldo. Y entonces les quiero informar que tenemos que hacer ciertos ajustes. Como los hijos están bien criados, entonces van a decir, bueno, papá, no hay ningún problema. ¿Qué ajustes serán? Bueno, mijo, no vamos a poder comprarte los zapatos que te ofrecimos, no vamos a poder irnos de viaje este año, no vamos a poder hacer estas cosas. Y los niños van a decir, bueno, tranquilo, lo entendemos porque se entiende que es de esta manera. Ahora, el siguiente nivel debería ser poder atarte tanto a las energías del universo para que nunca haya escasez. Eso es otra cosa totalmente diferente. Es decir, si tú vives en una primera etapa de tu vida en donde todavía no estás atado a la abundancia del universo y estás más bien atado a las condiciones económicas de tu entorno, de tu sociedad o de tu emprendimiento, de tu empresa, entonces tienes que de alguna manera trabajar en esto. Pero el siguiente paso, ¿cuál debería ser? El siguiente paso debería ser alinearme a la abundancia del universo para que nunca me falte nada.
Pero que ese nunca me falte nada no significa que nunca le falte nada a mis hijos, porque entonces vuelvo a caer en el mismo error. Ya tengo todo, que a mis hijos no le falte nada, y eso no es la forma correcta de criar. Pese a que te sobre, a tus hijos tienes que hacerle caer en cuenta que no siempre van a obtener lo que quieren, que hay escasez, porque ellos tienen que aprender a trabajar. ¿Ya? Coordinemos una pedaleada con el Team Renzo, encantado la vida. Encantado, mi querido Pato. Cuando quieran, hagamos una. Vamos a pedalear, vamos a hacer. Sigamos haciendo cosas maravillosas. Ayúdame con ese like. Bueno, creo que hoy día hemos hablado muchísimo sobre el miedo, el temor, el amor, la fe, sobre la abundancia. Hemos hablado sobre cómo manejar este tipo de cosas. Yo estoy seguro, mis queridos amigos y mis queridas amigas, estoy seguro, absolutamente seguro, es que ustedes están en otro camino. Ustedes están en otro camino. Lo único que hay que seguir y hay que persistir. Porque uno de los problemas de los ecuatorianos es que nos damos por vencidos muy rápido. Y ayer, miren, fue un ejemplo tan fuerte de haber hablado y decir, puta, José Armijos venía siempre y de repente se me desapareció. Y paga Soma, aquí estoy, hoy volví. Después, yo ni siquiera había hablado con José. ¿Estamos? Eso es, mi querido José. Así es que les envío un abrazo gigante, mi querido Manuel, mi querida Paola, mi querida Jan, mi querida Gaby, mi querido todo el mundo. Que Dios les bendiga siempre, mi querido José, mi querido Amy, mi querido Cristian, mi querida Pauli, mi querido, bueno, todo el mundo ahí, a mi querida Marielena, mi querido David. Que Dios les bendiga siempre. Ayúdame con ese like y ese compartir. Nos vemos el lunes, el martes, el miércoles. De ahí saltamos al viernes. Y de ahí vamos lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes. Y después desde noviembre, lunes, miércoles. Bendiciones a todos. Que Dios les cuide siempre. Nos vemos el día lunes. Bendiciones a todos. Chao, chicos. Chao, mis ñatos. Cuídense mucho. Chao, chao. No se vayan sin ese like.